Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, el día de hoy voy a estar haciendo este maquillaje con varios productos nuevos, incluyendo esta paleta de Pat McGrath que me moría de ganas por probar desde hace mucho tiempo. Y además les voy a estar mostrando cómo me hice este peinado súper fácil utilizando una de las colas de caballo de Insert Name Here. Esta es una marca que ya les había mencionado en el pasado y me encanta para todo lo que son pelucas y extensiones como estas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar de una vez. Recuerden que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, vamos a comenzar por el peinado y estoy súper contenta porque resulta que me contacté con la marca y ellos fueron súper amables de enviarme la cola de caballo que vamos a estar utilizando el día de hoy, que es esta en la referencia Lola. Espérense, me muevo hacia atrás a ver si la pueden ver completa. Ahí está. Esta es un poquito más corta que la que yo siempre utilizo, que es esta de acá. Esta se llama Maya y ahí pueden ver que es mucho más larga. Esta es completamente lisa. En cambio, esta tiene como una onda en la parte de abajo que me parece súper bonita. Como ya sabrán, me corté el cabello hace poco más de un mes y este tipo de productos me encantan para cambiarme el look de vez en cuando. Además que son de muy buena calidad. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es que me voy a recoger el cabello. Voy a utilizar este cepillo que por cierto también es de la marca, es súper bonito. Y me voy a hacer una cola alta. La idea es que quede lo más planito posible en esta parte. Listo, se ve más o menos así y como tengo el cabello corto, hay algunos pelitos que se me salen en la parte de atrás. Entonces voy a tomar unos ganchitos para asegurarlos. Ahora sí voy a tomar la cola de caballo y yo la voy a utilizar en el color Dark Brown, que es la que mejor me queda con mi tono de la raíz del cabello. Lo bueno es que esta viene como en más de 10 colores y si no están seguros de qué color comprar, les pueden escribir por Instagram y ellos les ayudan con esa parte. Entonces miren, les muestro cómo viene. Aquí ya la abrí completamente. Viene con un gancho para asegurarla a nuestro cabello y luego se gira el velcro alrededor de nuestro cabello natural y al final se cubre el velcro con esta parte de acá y se asegura con estos dos ganchitos. Cada una de las colas de caballo viene con estos dos ganchos. Entonces, bueno, la voy a poner. Espero que puedan ver bien lo que voy a hacer. Primero inserto el ganchito en la parte de arriba y luego empiezo a girar el velcro alrededor de mi cola de caballo. Y por último empiezo a girar este mechoncito de cabello para cubrir bien todo el velcro. Y listo, así queda. Ahora voy a tomar los dos ganchitos que vienen con esta cola de caballo y voy a asegurar el mechón de cabello. Y listo, así queda. Por aquí les muestro en la parte de atrás. Miren cómo se ve la onda, súper bonita. Y ya lo último que voy a hacer es que voy a tomar este producto que se los mostré en mis favoritos. Es como una esencia para poder quitar todos estos pelitos locos que se salen por esta parte. Entonces viene como en un tarrito de pestañina y sencillamente empiezo a peinar todo hacia atrás. Y listo, así queda, súper rápido, súper fácil, la verdad que me encanta cómo se ve. Y por cierto, antes de que se me olvide, me dieron un código de descuento para ustedes por si están interesados en alguno de los productos, así que se los dejo aquí en pantalla. Y ahora sí, vamos a continuar con el maquillaje, entonces los voy a acercar para que puedan ver mejor. Bueno, y vamos a comenzar por las sombras y tengo esta paleta de acá que me muero por probar con ustedes. Esta es la paleta Bronze Seduction de Pat McGrath. Ya les había contado que me moría por probarla y pues estaba en descuento, entonces me animé. Los que me siguen por Instagram sabrán que también compré las dos paletas de Divine Rose. Esas sí ya las probé y me encantaron, pero quería dejar esta que era la que más me tenía emocionada para probarla aquí con ustedes. Entonces, bueno, la paleta se ve de esta manera. Es súper bonita, tiene 4 acabados diferentes, les voy a dejar los swatches aquí en pantalla. Tiene 3 sombras mate y las otras son entre satinadas y metálicas y hay algunas que tienen como unos destellos que son súper bonitos. No es como un glitter prensado porque estas partículas son mucho más pequeñas y se ven muy bonitas como topper, les da como ese toque extra, o por lo menos las de las otras paletas se ven así. Vamos a ver estas de acá, hasta el momento solamente les he hecho swatches. Entonces, bueno, voy a tomar una brocha difuminadora y voy a comenzar con este tono cafecito y la verdad es que no tengo ni idea qué es lo que voy a hacer, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Entonces lo voy a empezar a ubicar en la cuenca del ojo. Ahí pueden ver lo pigmentado que es. Esa es una cosa que he notado con las paletas de Pat McGrath.
son bastante pigmentadas y los tonos siento que le funcionan también a pieles mucho más oscuras. Entonces esa parte me parece súper chévere porque hay muchas paletas en el mercado que vienen con muchos tonos muy claritos y que en pieles oscuras tienden a verse un poco más como grisáceos y no permiten darle al maquillaje suficiente profundidad. Entonces esa parte me ha gustado con las paletas de Pat McGrath. Y bueno, ahí se difuminó súper fácil. Creo que se ven unos destellitos porque tengo la mano llena de glitter por los swatches que hice. Y bueno, ahorita terminamos de difuminar. Por ahora voy a tomar este tono que es un poquito más oscuro y lo voy a poner en la parte externa del ojo. Y creo que voy a tomar ese mismo tono con una brocha un poco más pequeña y lo voy a empezar a ubicar con cuidado en la cuenca del ojo, llevándolo bien hacia adentro. Bueno, y ahora voy a tomar este tono dorado con una lengua de gato y lo voy a empezar a ubicar en la parte central de mi párpado móvil. Miren lo bonito que se ve y eso que el pincel está completamente seco. Bueno, y al otro lado voy a intentar aplicarlo con el dedo a ver cómo se ve. La verdad que se ve casi igual, un poquito más pigmentado, pero con la brocha funciona perfecto. Entonces voy a tomar nuevamente la brocha para ser un poquito más precisa aquí en los bordes. Listo, y ahora para la parte interna no sé si aplicar este rosadito o este de acá que se ve también súper bonito. Creo que voy a utilizar este de acá y el otro lo aplicamos en la parte de abajo. Este parece como un tono medio duocromático, no sé, se ve como con algunos visitos azules o verdosos, se ve súper bonito. Este tono tiene como una base un poco más transparente, entonces voy a ponerlo a ver con el dedito, si así se ve un poquito más potente, para que no se vea como tan transparente. Bueno, sí les cuento que tiene un poquito de fallout, sobre todo esas sombras que tienen destellos. Aquí los veo en la parte de abajo, no son muchos, pero sí se caen un poquito. Ya solamente voy a difuminar un poco más los bordes y continuamos con el rostro. Bueno, la base que voy a probar el día de hoy es esta de Colourpop, es la Pretty Fresh y yo la tengo en el tono Light 60N y la razón por la cual decidí comprarla es porque el Tinted Moisturizer de esta misma línea me encanta cómo me deja la piel y pues escuché que la fórmula de esta base era parecida a este producto, solamente que tiene más cobertura, entonces pues vamos a probarla el día de hoy. Voy a aplicar un poquito en el dorso de mi mano. Ahí la pueden ver, es una base bastante líquida y voy a empezar solamente en esta parte a ver qué tanto cubre. Bueno, creo que el tono me queda bastante bien. Y bueno, ahí pueden ver la diferencia entre el lado que ya tiene base y el lado que no tiene. Definitivamente tiene buena cobertura, obviamente no es una cobertura alta, pero este producto tampoco promete eso, de hecho dice que tiene una cobertura media construible. Y la verdad que estoy de acuerdo y tiene un acabado natural, se ve súper bonito. Voy a ponerla en el otro lado. Bueno, creo que ya con eso es suficiente, me quedó todo este producto en exceso. Ya habiéndolo aplicado en todo el rostro, sí siento que me quedó un tris oscura comparada con mi cuello, pero bueno, no es mucho, ahí la hacemos funcionar. Entonces, bueno, miren, les muestro de cerca para que puedan ver bien cómo se ve la piel. Me parece que se ve súper bonita, o sea, no parece que tuviera base y de hecho me parece que es un poquito más ligera que este producto de acá, lo cual no me esperaba. Bueno, vamos a continuar con el corrector y voy a utilizar este. Este no es nuevo, pero es el de la misma línea, que siento que en teoría debería funcionar bastante bien con la base. Entonces voy a aplicar un poquito del tono 60N, que es el mismo tono de la base, y lo voy a combinar con un poquito de este, que es el Light 45W. Bueno, la verdad que me encanta cómo se ve la piel. Voy a continuar con algunos productos en crema antes de sellar la piel con polvo, comenzando con este contorno o bronceador de la marca Wet n Wild. Este viene en forma de barra y yo lo compré en el tono Oaks on You,
que ahorita viéndolo ya en persona se ve un poquito más cálido de lo que estaba esperando, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Entonces voy a tomar mi brocha de e.l.f., que ustedes saben que me encanta para los productos en crema, y voy a tomar el producto directamente con la brocha. Voy a ver qué tan pigmentado es. No, la verdad que está bastante bien. Sí se ve un poco naranja, pero bueno, vamos a mirar a ver. Entonces lo voy a empezar a aplicar en esta parte. Bueno, lo que es la fórmula me gusta mucho. Siento que la pigmentación está apenas y se difumina súper fácil. Lo que no me trama mucho es el color. Siento que está como demasiado naranja. Incluso siento que este puede ser un poquito más naranja que el bronceador de Milk Makeup, que ya les conté que casi no me gustaba, era por el tono. Bueno, vamos a ver qué tanto dura. Ahora voy a continuar con el rubor y tengo este producto también líquido que es de Physicians Formula. Este se llama Dewy Blush Elixir y yo lo compré en el tono Apricot Glow. He visto que este producto, como su nombre lo indica, es bastante luminoso, entonces sería mejor de pronto para pieles secas. Pero bueno, yo lo voy a sellar con polvo suelto. Vamos a ver cómo queda inicialmente. A ver, para lo de salir, gracias. Ahí, entonces lo voy a esparcir aquí en la mano, se ve de esta manera, se ve súper bonito. Y voy a tomar el producto de la mano con la misma brocha con la que difuminé el bronceador y lo voy a empezar a aplicar aquí y lo llevo hacia atrás. Listo, así queda el rubor, es bastante pigmentado, aunque no tanto como los de Rare Beauty, eso ya es como otro nivel. Y ahí pueden ver que tiene un acabado luminoso, se ve súper bonito, pero pues yo no lo puedo dejar así porque me pongo brillante muy rápido. Entonces voy a sellar todo con polvo suelto. Voy a utilizar estos de Too Faced, que son los que siempre utilizo, y voy a empezar a sellar todo a toquecitos. Bueno, y antes de terminar los ojos voy a aplicar un poquito de este iluminador. Este es de la marca NARS en el tono Fort de France. Este tampoco es un producto nuevo, pero sí es uno de mis favoritos. Y lo voy a poner solamente en las partes altas de mis pómulos. Bueno, y volviendo a los ojos, tengo muchas ganas de utilizar estos dos tonos de acá, el rojito y el que es más como rosado, aunque no sé si vayan a quedar bien con el resto de las sombras. Pero bueno, la idea de este video es probar cosas, entonces vamos a hacerlo, espero que no quede tan mal. Entonces voy a tomar en un pincel tipo lápiz el tono rojo y lo voy a poner en la parte inferior externa. Entonces solamente en esta parte de acá y lo llevo hacia afuera. Y ahora con otro pincelito voy a tomar el tono rosado. Este es más como la fórmula de los destellos, entonces espero que quede bien. Y lo voy a poner en la parte interna. Bueno, listo. Y ya por último voy a tomar este tono de por aquí para iluminar el lagrimal del ojo. Lo voy a poner ahí y lo bajo un poquito. Y bueno, así quedaron los ojos. Utilicé varias de las sombras brillantes, pero la verdad que me encanta. Lo único a tener en cuenta es que si tienen un poquito de fallout, entonces yo creo que para la próxima me toca utilizar algún tipo de adhesivo, pero las sombras como tal están divinas. Antes de aplicar la pestañina voy a aplicar un poco de este spray fijador de la marca Laura Makeup Labs. Este es el Super Stellar, que tiene un acabado mate. No es la primera vez que lo utilizo, pero estoy como en el proceso de probarlo. Y bueno, la pestañina que voy a probar el día de hoy es esta de acá, es la Lash Sensational de Maybelline. Esta no es nueva, pero yo nunca la he probado. El aplicador es de esos de plástico y tiene como una curva. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo quedan las pestañas. Bueno, eso es solamente una capa en este ojo, hasta el momento se ve súper bonita. Yo creo que vamos a darle en total 2 capas y espero que no se me vaya a correr a lo largo del día. Bueno, y ya para terminar tengo este gloss de Tarte que me llegó alguna vez como una muestra y nunca lo he utilizado. No sé si el tono me vaya a quedar bien, pero bueno, no importa, vamos a probarlo a ver qué tal es.
Bueno, el tono está súper bonito, creo que todavía no se los he dicho, es el tono Hang Ten, pero la fórmula como tal la siento un poco pegajosa, entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va con este brillo. Bueno, y en este momento son las 3:08 de la tarde, se me hizo un tris tarde para grabarles, pero igual quiero hacerles una prueba de duración, así no sea tan larga, así que bueno, los acerco para que puedan ver bien cómo se ve el maquillaje en este momento, y yo creo que ya paso a final del día para mostrarles bien cómo se comportaron los productos. Bueno chicos, en este momento son las 6:37 de la tarde, es decir que ya han pasado casi 4 horas. Así es como se está viendo el maquillaje en este momento. Pueden darse cuenta que ya estoy un poco brillante, entonces lo que voy a hacer es que me voy a quitar el exceso de grasa con unos papelitos de arroz para poder ver bien cómo está la base. Y listo, y pueden ver que todavía se ve bastante bien el maquillaje. El único lugar en donde ya no tengo base es en la nariz, y eso que todavía no he salido, o sea que no me he puesto tapabocas, entonces esa parte sí ténganla en cuenta, pero más allá de eso siento que no se ve mal, no se ve seca en ningún lado, no se me ha caído de otra parte. Lo que es el brillo ya obviamente se me cayó, pero sí debo decirles que no me gustó mucho. Lo que es el bronceador y el rubor siento que todavía se ven un poquito, de pronto más el bronceador que el rubor, entonces esos productos me toca seguirlos probando. Y lo que son las sombras y la pestañina se ve todavía perfecta, no se me ha corrido para nada, las pestañas siguen intactas y las sombras todavía se ven divinas. En este lado tengo el pliegue un poco más marcado que en el otro y ahí pueden ver que se ve un poquito más como esa división, pero cuando me estiro el párpado la verdad que la sombra sigue perfecta, todavía no se ha craquelado ni nada, es más como impresión por el pliegue, pero más allá de eso la verdad que siento que todo el maquillaje está bastante bien hasta el momento. Honestamente sí me sorprendió un poco lo del brillo con la base, porque con este producto de acá no me pongo tan brillante, a pesar de que también es un producto hidratante, entonces esta parte me sorprendió un poquito, pero bueno, vamos a seguirlo probando a ver qué tal nos va. Por ahora así es como vamos y ya voy a hacer un último chequeo en un par de horas antes de desmaquillarme. Entonces nos vemos en un par de segundos. Y bueno chicos, ya son las 11:16 de la noche, ya tengo sueño, entonces me voy a desmaquillar y pues así es como se está viendo el maquillaje en este momento. Han pasado como 4 horas y media desde la última vez que nos vimos y como pueden darse cuenta ya estoy otra vez súper brillante. Entonces nuevamente voy a tomar el papelito para quitar el exceso de grasa. Bueno, mirando bien la base, como ya les había dicho, se me había caído de la nariz, pero siento que no se ha caído de ningún otro lado. En general, aunque son primeras impresiones, me gusta la base. Sin embargo, sí debo decirles que hasta el momento no me está gustando tanto como el Tinted Moisturizer. Siento que este funciona mucho mejor en mi piel grasa. Lo que es el bronceador todavía se ve un poquito, pero lo veo un poco parchoso en esta zona. Puede ser porque me estuve apoyando en la mano. Lo que es el rubor, la verdad es que casi no lo veo. Siento que el color se desapareció, me va a tocar probarlo nuevamente dejándolo más pigmentado al principio, a ver si así de pronto dura un poquito más. Lo otro que probamos fue la pestañina, esta me encantó, siento que se ven muy bonitas las pestañas y no se me ha corrido, y eso que esta no es la versión a prueba de agua, entonces este es uno de los productos ganadores. Y ya por último, las sombras todavía se ven súper bien, no se han craquelado ni nada. Eso sí, tengan en cuenta que yo me apliqué una prebase de sombras, utilicé este primer de Urban Decay porque yo tengo el párpado bastante graso, pero la combinación de ambos productos la verdad que funciona perfectamente. Lo único que me toca mirar es la parte del fallout porque sí tengo bastante y siento que se fue cayendo más con el paso de las horas, entonces creo que ese tipo de sombras me va a tocar ponerlas con algún tipo de adhesivo. Ahora, dicho esto, yo sé que ustedes me van a preguntar si siento que estas paletas valen la pena, porque a pesar de que son muy bonitas, son demasiado costosas y honestamente yo siento que la calidad está ahí, siento que todas las sombras funcionan muy bien y se ven muy bonitas. Como les dije, yo las compré en descuento y siento que incluso después de haberlas probado no creo que vaya a comprar alguna paleta de estas a precio completo, porque más allá de que las sombras funcionen, yo no justifico pagar más de $100 por una paleta de sombras, pero eso es más como una decisión personal. Pero si ustedes tienen el dinero e igual se lo van a gastar en maquillaje y quieren comprar alguna de estas paletas, pues les voy a decir que la paleta va a funcionar, las sombras tienen muy buena calidad. Sin embargo, tengan en cuenta que hoy en día existen muchos productos en la farmacia que son de muy buena calidad. Por ejemplo, las sombras Super Shock de Colourpop son mucho más económicas y aunque no son exactamente iguales, siento que pueden dejar un efecto bastante similar. E incluso una paleta de alta gama tiene un promedio de $50 y es mucho menos de lo que cuesta esta paleta de acá. Entonces, en conclusión, me gusta la paleta, no me arrepiento de haberla comprado,
pero yo personalmente no pagaría el precio completo por estas paletas, pero si ustedes están dispuestos a pagar esa cantidad de dinero, la calidad de las sombras es muy buena. Espero que me haya hecho entender en esa parte. Y pues ya con respecto a los otros productos que estuve probando el día de hoy, creo que por ahora el único que sé que sí me gustó muchísimo fue esta pestañina de acá. Ya me veo utilizándola muchísimo más. Y los otros productos, lo que son el contorno de Wet n Wild, el rubor de Physicians Formula y la base de Colourpop, no me disgustaron completamente, pero tengo que seguir probándolos. Entonces probablemente los estaré incluyendo en algún video de reseñas cortas en el futuro. Y se me olvidaba este gloss de Tarte, como ya les había dicho, no me gustó mucho. Siento que no solamente es demasiado pegajoso, sino que acentúa todas las partes secas que tienes en tus labios, entonces esa parte no me gustó. Creo que prefiero mil veces la fórmula de los glosses, por ejemplo de Maybelline, los Lifter Glosses. Creo que esos son muchísimo mejores que estos, en mi opinión. Y pues ya, creo que esos son todos los productos. Y bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que todos los productos que utilicé van a estar en la cajita de descripción. Si tienen alguna pregunta, no se olviden dejármela saber en los comentarios. Y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!